Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista, la gracia de Dios y todos los que son amigos de la Iglesia. Hoy día, como anunciamos por WhatsApp, vamos a hacer este culto por este medio de comunicación, debido a que al hermano César, le fue encontrado COVID. En realidad fue porque un pariente de él, tiene COVID declarado. Entonces él lo enviaron a su casa. Y como nosotros hemos estado en contacto con él, entonces todos entramos, en esta fase de aislamiento. Y como el hermano Ricardo no podía predicar, porque está atendiendo a su niño en este tratamiento que está haciendo, acordamos hacerlo por este medio. Y lo mismo va a ser el viernes, la oración que habíamos planificado, hacerlo a las 9 hasta las 11 de la noche, si así es necesario. Y comunicarles que yo estoy bien. Aquí César sí estuvo un poquito enfermo, pero hoy día está bien, los niños están bien, e indudablemente esperando que no ocurra nada, por la gracia de Dios, ¿no? ¿Cierto? Y quisiera pedirles oración en ese sentido, y que también no nos asustemos, hermano. Nosotros, los seres humanos, y sobre todo las personas ancianas, padecemos de muchas enfermedades. Y la enfermedad no tiene que asustarnos. El COVID contagia, es contagioso, pero no mata a todos. Fíjese que mata más gente el ataque al corazón, los atropellos, los accidentes. Y nadie anda prohibiendo que no haya, que se usen los autos, o que no se suba al bus, etc. Es parte de lo que es este mundo caído, hermano. Y tomémoslo así, con calma y confiando que la decisión sobre nuestras vidas está en manos del Señor. Esto no significa no cuidarse, significa cuidarse dentro de lo normal, pero no voy a ser un paranoico para cuidarme. No, tranquilo, confiando, tomando las medidas correctas, de modo que, y orando, de todas maneras, siempre confiando en el Señor, sí, porque Él es el que tiene la última palabra. Y vamos a comenzar orando. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos las gracias por este día, hermoso día que usted ha hecho para su gloria, Señor, y ruego que bendiga nuestra mente y corazón de cada uno de los que se van a conectar y que puedan, Señor, oír su santa palabra, Señor. Bendíganos, Señor, límpienos de todo pecado, libéranos de nuestra rebelión, Señor, perdone nuestra maldad, Señor, para que su palabra pueda ser fructífera en nuestro corazón y nuestros pensamientos y alabanzas puedan ser agradables a usted, Señor. Gracias, Señor. Oramos, Señor, por la familia de la Anita, porque estamos en esta situación, que usted, Señor, pueda proveer lo necesario. Como así también oramos por la hermana Leticia, por su tos, y oramos por las dolencias de otros hermanos y hermanas, Señor, la hermana Elvira, y que puedan tener, Señor, paz en su alma, Señor, y confianza en Jesucristo, que lo puede todo. Gracias, Señor, por esta instancia, y siempre se la agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, recordarles, hermanos, como ya decía, el viernes a las 9 nos vamos a contactar para orar. Es necesario orar, muy urgente orar, no solo por lo que estamos viviendo, porque la oración es un ejercicio espiritual que todo cristiano debe realizar,
lo que yo denomino es un ejercicio de sometimiento a Dios. Debemos ser más sometidos. Si quieres ser más sometido, ore mucho. Es un ejercicio de sometimiento. Segundo, el día domingo, culto a las 11. Si el hermano Ricardo puede, seguramente va a ser presencial. Pero eso se les va a avisar antes, hermanos. Recordarles también que la clase de hermenéutica, para quien esté interesado en el arte y la ciencia de la interpretación de las escrituras, tiene que comunicarse con el hermano Ricardo. Y los mandatos que ya tenemos, que es estudie, medite y obedezca su Biblia, ore por los hermanos, ore por la iglesia, ore por los enemigos y ore por Chile. Chile necesita mucha oración. Y predique el Evangelio en toda oportunidad que el Señor le pueda regalar para su gloria. Ofrende según el Señor le haya hecho prosperar y congréguese lo que más pueda. Bien, hermano, esos son los avisos. Y recordarles que en el WhatsApp pueden mandar sus peticiones de oración constantemente para que puedan los hermanos y cada uno de nosotros estar atentos a las necesidades de la iglesia y de los hermanos. Bien, sin más que agregar, si alguien tiene otro aviso, después me lo manda por WhatsApp y lo comunicamos. Estábamos nosotros entrando a lo que es Primera de Corintios capítulo 16. Terminamos el paréntesis, que fueron 3 predicaciones, y volvemos a Primera de Corintios 16. Y hoy día vamos a ver Primera de Corintios capítulo 16, del versículo 5 al versículo 12. Pero antes quiero hacerles una introducción, comenzando con un versículo. Y antes de comenzar vamos a orar nuevamente. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, le damos gracias, Señor, porque podemos gozarnos, Señor, aprender y poder oír su santa palabra, Señor, las instrucciones, las enseñanzas, todo lo que usted puede hacer con su palabra en nuestros corazones, Señor, para su gloria es, Señor. Bendiga su palabra, bendiga mi exposición, bendiga los corazones de cada uno de los oyentes, los que están en contacto y los que se van a contactar. Y los que van a ver después este sermón más tarde. Bien, quiero introducirme con 2 de Corintios, capítulo 11, del 23 al 29, que dice así. Es el apóstol Pablo respondiendo, dando una respuesta a los falsos maestros judaizantes que estaban en la iglesia de Corinto. Y el apóstol Pablo dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día. He estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles,
peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos y frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. Note esta palabra, subrayela y téngala presente: la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Vamos a dejar hasta ahí. ¿Por qué quise comenzar esta introducción con este versículo donde el apóstol Pablo describe, hace un listado, podríamos decir, de su ministerio y de su vida de predicador, de apóstol? Y es una respuesta, obviamente, a las críticas y denigraciones que los maestros judaizantes estaban haciendo de su persona ante los miembros de la iglesia de Corinto. Entonces, habla de amenazas de falsos hermanos, amenazas de los judíos, persecución de los gentiles, hermanos débiles que caen en pecado y falsos maestros que hacen tropezar a iglesias. Con estas palabras, el apóstol Pablo muestra algo que el Señor Jesús le dijo. ¿Cuándo? En Hechos 9, 15, 16. Vamos a ir a Hechos 9. Hechos 9. Como no tengo ayudante, ya. Hechos 9. Hechos 9. ¿Qué dice? Hechos 9, acá lo tengo, 15, 16. Y esta es una profecía del Señor Jesús respecto a la vida del apóstol Pablo, cuando éste se convierte, cuando dirigiéndose o entrando a la ciudad de Damasco. El Señor, 15, leo el 15, el Señor dijo: ve, le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué diría usted si alguien le trae una profecía y le dice: vas a sufrir una cosa increíble por amor al Señor? Algunos dirían: no, los que sufren son los que tienen pecado nomás. No es así. Dice: él llevará mi nombre ante gentiles, reyes, autoridades y judíos. Es decir, será fructífero. Se cumplirá, expandirá el evangelio por muchos pueblos, ciudades, personas y personajes. Pero padecerá, sufrirá por mi nombre, sin mi persona. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta. ¿Por qué es necesario? Fíjese lo que dice el 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario. O sea, aquí está hablando de una necesidad que el apóstol tenía. ¿Cuánto iba a padecer? Muchísimo. Y una respuesta la podemos encontrar en 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios. Segunda de Corintios 12. Yo hice una aplicación acá. Segunda de Corintios 12, versículo 9, primera parte, o 9a, como se dice.
tradicionalmente. Y es la respuesta que recibe el apóstol a una queja, a un clamor del apóstol. Sácame este aguijón. Entonces le dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa es la respuesta que le dio el Señor. Entonces, ¿cuál fue la actitud, la respuesta a ese mandato? Porque fue un mandato de Dios al apóstol Pablo. Fue sumisión. Fue sumisión. Y aunque la respuesta a la petición de que el Señor le quitara el aguijón fue bástate mi gracia, es perfectamente aplicable para todo el ministerio del apóstol. Con un propósito, que si un ministerio iba a ser tan fructífero, tenía que depender de la gracia de Dios. Y para que dependiera de la gracia de Dios, este personaje tenía que sufrir, vivir en humillación de varios tipos. Para ser productivo y dar la gloria a Dios, el apóstol no se llene de ¿qué? De orgullo por tan fructífero ministerio. Recordemos que el apóstol Pablo es el apóstol que expandió el evangelio en el mundo gentil desde Antioquía hasta Roma, en un periodo de ¿cuánto? Menos de 30 años, poco menos de 30 años, o 30 años. Y no había toda esta tecnología, ¿no? Se caminaba a pie, en burro, y los que tenían recursos económicos a caballo. Entonces dice, volvamos al versículo que comenzamos, 2 Corintios 11, 23 y 29. Después de todo lo que describe, dice, persecución, amenaza, apaleo, apedreamiento, hambre, frío, naufragio, etcétera, etcétera. Pero mira lo que dice. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mire, y esto es interesante, lo que él está diciendo, para mí esas cosas no se me preocupan. A mí lo que me preocupa es la preocupación por las iglesias, por los hermanos, por las almas de ellos. Esa es su preocupación. Y una de las iglesias que el apóstol fundó, y que le produjo tantas sinsabores y preocupaciones, fue la iglesia de Corinto, donde vamos a entrar ahora. Y el título de este sermón es precisamente Preocupación por las iglesias. 1 Corintios 16, del 5 al 12. Se los leo. Dice, iré a vosotros, versículo 5, cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga
oportunidad. Fíjese, vamos a describir qué es lo que está sucediendo y que sucedió en ese periodo con la iglesia de Corinto. Estas son las gestiones del apóstol Pablo para corregir la iglesia de Corinto. En el versículo 5 dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Él está escribiendo esta carta de Éfeso. Dice: cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Macedonia es una región norte de Grecia, noreste. Sería lo que hoy día se limita con la Europa oriental, o la ex Yugoslavia, República de Serbia, Kosovo, etc. Y Macedonia actualmente es una república independiente, por lo menos la mayor parte del territorio. Ahora, ¿por qué el apóstol debe ir a Macedonia estando en Éfeso? Porque dice, y lo afirma, fíjese, dice: cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, o sea, tengo que ir. ¿Hay alguna razón? Veamos Hechos. Hechos 19, 21, 22. Dice, él tenía un plan, se había hecho un plan. Dice, él está en Éfeso. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, es decir, lo que estaba diciendo acá, diciendo: después que haya estado allí, será necesario ver también Roma. Ese era el plan. Fíjese, el apóstol está en Éfeso proyectando ir a Macedonia e ir a Jerusalén. ¿A qué va a Jerusalén? A llevar una ofrenda de las iglesias de Macedonia y Acaya para los hermanos pobres de la iglesia en Jerusalén. Y después dice: tengo que ir a Roma. Está pensando que las iglesias de Macedonia, además de ayudarle a llevar esta ofrenda a Jerusalén, lo encaminen, le ayuden para ir a viajar a Roma. Ese es el plan. Veamos Romanos 15. Romanos 15. Romanos 15. Romanos 15. Veamos Romanos 15, 18 y 19. Romanos 15, 18 y 19. Le escribe a la iglesia de Roma antes de ir. Él, después de esta carta, él, más o menos unos 4 o 5 años después, llegó a Roma o viajó a Roma como preso. Y dice: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para obediencia de los gentiles, con palabras y con obras, con potencias, como dice, y señales, y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Es decir, está hablando de Jerusalén, pasando por Asia, que es Turquía, Grecia, y el Ilírico es la región que está frente a Italia, atravesando el mar Adriático. Cuando vean, busquen mar Adriático, a un lado está Italia, al otro lado está lo que ahí se llama Ilírico, ex Yugoslavia, Europa oriental.
Dice, yo he llegado hasta allí, todo lo he cubierto con el Evangelio, montado iglesias, fundado iglesias, levantando líderes, formando cristianos. Entonces dice, ¿qué me falta? Roma. Pero el viaje a Roma tenía un propósito. El lugar más lejano en ese momento, en Occidente, del Imperio Romano era Hispania, que hoy día se llama España. En ese tiempo era Hispania, las tierras de Hispania. Falta Roma. Versículo 10. Volvamos a versículo 10. 1 Corintios 16, 10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor como yo. Versículo. ¿Por qué dice, hace esta advertencia a la iglesia de Corinto respecto a Timoteo? Timoteo llevó la carta. Timoteo llevó esta carta que está escribiendo, la llevó a la iglesia de Corinto. Y le pide dos cosas a la iglesia. Que lo traten con tranquilidad. Que nadie le tenga por poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es decir, no lo intimiden, porque él llevaba una carta para corregir la iglesia, que es la primera de Corintios. Entonces les dice, no lo intimiden, porque él es como si yo fuera. Es mi representante. Él trabaja conmigo y trabaja como yo, en el servicio al Señor. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Corinto, déjeme decirle, hermano, que el trato, porque habían divisiones, el trato no era entre hermanos. El trato era brutal. Y llega este muchacho enviado por el apóstol Pablo. ¿Qué le iban a decir? ¿Y tú qué traes? ¿Quién eres tú? Etcétera. El versículo 11 dice, no lo intimiden. Y encamínenlo. ¿Qué significa encaminarlo? Porque dice, yo voy a esa iglesia para que me encamine. No. Encaminar significa tres cosas. Ayudar al viajante misionero a proveerle de alimentos, proveerle dinero, y si se sabía que podía ir por caminos peligrosos de una cierta zona, le proveían compañía de hermanos. Eso significa encaminarle, ayudarle a que cumpla su misión. Entonces dice, encaminar para que vuelva a nosotros y a los hermanos. Entonces el apóstol envía a Timoteo a Macedonia con Erasto para llevar la primera carta a los corintios. Recordemos que el apóstol Pablo antes de llegar a Éfeso, estuvo 18 meses en Corinto. Estuvo 18 meses en Corinto y después de un conflicto que hubo en Corinto, la ciudad, el apóstol viaja a Éfeso con Priscila y Aquila y deja a estos dos en Éfeso y él viaja a Antioquía de Siria y después vuelve y comienza su, creo que segundo viaje misionero, vuelve a viajar a Éfeso, donde el apóstol Pablo se queda por casi 3 años en ese lugar, predicando y enseñando. Y cuando llega a Éfeso, después de Antioquía de Siria, es cuando le llegan las noticias sobre las divisiones y los pecados que se estaban
produciendo en la iglesia de Corinto. Imagínense, usted se va a otra iglesia, deja hermano, voy allá, haciendo sus trámites, y vuelve y se empieza a enterar de que en su amada iglesia, porque él los amaba mucho, hay un desorden espiritual, divisiones, pecado. ¿Cómo queda uno? Y había invertido 18 meses ahí. Entonces, recibe esta mala noticia. Entonces, ¿qué hace él? Envía una carta para corregir y amonestar a la iglesia. Esa carta no hay copia. Esa carta es la que se llama la carta perdida. Pero algo de ello se menciona en 1 Corintios 5, 9, 10. Vamos a 1 Corintios 5. 1 Corintios 5. Cinco, 9, 10. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Entonces le había escrito esa carta. Él está escribiendo la primera carta, la que va a mandar con Timoteo. No dice con quién envió esa carta perdida, que así lo llaman los historiadores, los estudiosos, la carta perdida, pero menciona que escribió una carta amonestándolo. Y esa carta, que se llama la carta perdida, recibió una recepción. ¿Cuál fue la recepción? La carta perdida, no hubo cambio, hubo una persistencia de los problemas. Y algunos hermanos visitaron al apóstol Pablo. Fue tal el problema que la carta no dio resultado. Fíjese en 1 Corintios 1:11. 1 Corintios 1:11. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. O sea, de la familia de Cloé, o por dice los de Cloé significa la familia de Cloé, fueron a ver directamente al apóstol Pablo a decirle, mira, esto es lo que está pasando. Es grave. Ellos no quieren responder a tus amonestaciones. Entonces, y de ahí surge la primera carta a los Corintios que le envía por medio de Timoteo y Erasto. De ahí surge la primera carta. Envía la primera carta a los Corintios. Y él se quedó en Éfeso, donde dice que se le habían abierto puertas. Claro, en Éfeso él estuvo por 3 años porque se le abrieron muchas puertas, hasta que no hubo la revuelta de los artesanos. Y la reacción a esa carta del apóstol Pablo fue de rechazo, lo cual motivó una visita urgente del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, y que se llamó la visita dolorosa. Y algo de eso hay en 2 Corintios. 2 Corintios, miren lo que dice. 2 Corintios 2:1. Dice, esto pues determiné
para conmigo no ir otra vez, o sea, ya había ido, a vosotros con tristeza, porque había ido con él tristeza, con amargura, lo fue a molestar, a retar, en fin. Y fue realmente un desastre, no por la actitud de él, sino porque los falsos maestros judaizantes, incluso muchos de ellos, insultaron públicamente delante de la congregación del apóstol Pablo y nadie salió a defenderlo. Se llamó la visita dolorosa, fue una visita llena de conflicto. Los judaizantes en la iglesia de Corinto y en otras iglesias, porque están circulando por varias iglesias, el apóstol se retiró triste, por eso, y digamos, molesto, obviamente. El apóstol triste y ansioso volvió a Éfeso de su visita dolorosa a Corinto y escribió otra carta, que también no existe una copia. Y se le llamó la carta severa y la envió por mano de Tito. Segunda de Corintios, capítulo 7. Vamos a ver si encontramos algo. No, vamos a ver otro versículo que es el... Esto, segunda de Corintios 2, 12 y 13. Y dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, y así despidiéndome de ello partí para Macedonia a buscar a quien, a Tito, porque Tito había sido llevado esta carta severa. Y estaba ansioso el apóstol Pablo a saber cuál había sido el resultado. Y se le abrió puerta en Troas, pero era tal la conmoción que tenía en su alma este hombre que no fue capaz de predicar. Y volvió a Macedonia para esperar a Tito. Y a pesar de eso, esperando el resultado de la recepción de su carta severa, fue buena. Segunda de Corintios, y ahí entramos, 7, 6 y 8. ¿Qué dice? Y habla del consuelo que recibió de Tito, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Versículo 7, y no solo con su venida, sino también con la consolación de que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo porque no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra y nuestra parte. Esa es la respuesta. Esperaba a Tito, llegó Tito, consuelo. Y las noticias que trajo Tito, mayor consuelo. Los hermanos en Corintios se habían arrepentido. Por lo menos la mayoría. Y esa respuesta motivó la segunda carta a los Corintios. No estamos leyendo cómo él recibió la noticia. Fíjese que en la tristeza del apóstol Pablo no es porque su persona fue rechazada.
él nunca pensó en sí mismo, sino él tenía en consideración algo muy importante, sino que su enseñanza fue rechazada. Y para descalificar su enseñanza era descalificada su persona. Esa se llama, actualmente le llaman falacia abdomine. Así que cuando alguien no puede responder a un argumento, desprestigia a la persona. Por ejemplo, si usted está en desacuerdo con el matrimonio homosexual, homófobo, no. Si usted no está de acuerdo con que el feminacismo se imponga sobre el hombre, que es machista, patriarcal, no hay argumento. Hay lo que se llama una acusación. Tú tienes ideas retrógradas. Entonces se lanza esa acusación y se paraliza la conversación, el debate o la aclaración, el razonamiento. Del apóstol Pablo dijeron de todo. Que se aprovechaba de las mujeres, que era un falso apóstol, que había llegado al último y era mentira que se le había aparecido Jesús, y que predicaba gracia y así era un libertino. Esas fueron las acusaciones. ¿Qué haría un pastor cuando lo acusan de eso? Sabiendo que es todo falso. Bueno, porque la enseñanza del apóstol Pablo era la persona de Cristo. Ese es el problema. Pablo no enseñaba de sí mismo, enseñaba la persona de Cristo, la obra de Cristo, el carácter de Cristo, las promesas de Cristo, los mandatos de Cristo, Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo glorificado. Por tanto, la tristeza del apóstol era por las almas de las ovejas que el Señor le dio, y su gozo era el arrepentimiento de ellas. Por eso dice en el versículo que leímos en la introducción, y sobre mí la preocupación de la persecución, de la amenaza de los gentiles, de los judíos, no, del estado espiritual de las iglesias, los hermanos. Esa era su preocupación, eso le producía angustia, tristeza y gozo. No estoy diciendo que con esto el apóstol Pablo era un Superman, no es un Superman, es un hombre que aprendió a sufrir por la gracia de Dios, porque Jesús le dijo, él debe padecer, deberá aprender a padecer. ¿Cuánto debe padecer por mí? Será necesario. Y el Señor da la gracia. Y esa era la tristeza del apóstol Pablo. Por ejemplo, veamos 2 de Corintios 7, 8, 9 nomás. 2 de Corintios 7, 8, 9. Solo para resaltar algo. ¿Cuál era el gozo? Perdón, le voy a leer, sí, el 8-9. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Es decir, también me pesó a mí tratarlo con tanta dureza. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. Mire, ese era el gozo. ¿En qué? Me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Ese era el gozo. ¿Y cuál era la tristeza del apóstol Pablo? Cuando los hermanos perseveraban en sus pecados y escuchaban la falsa doctrina del judaizante, como andan hoy día un montón de judaizantes, mexicanos, gringos, bolivianos,
que se pone una cuestión en la cabeza y andan con el Yeshua para arriba y Yeshua para abajo. Entonces, el apóstol Pablo sufre por eso. Veamos otro versículo, Hechos 20:31. Estos versículos los hemos leído, pero nunca le hemos puesto la atención, y esta vez quiero que le pongamos atención porque estamos viendo lo que es el corazón del apóstol Pablo. Hechos 20:31. Se está despidiendo de los líderes, los pastores, los diáconos de la iglesia de Éfeso. Él va paso a Jerusalén y les dice lo siguiente: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Esta es una expresión dramática. Si yo los he amonestado, les he enseñado, pero con lágrimas, salgan del pecado, abandonen su pecado, crezcan en Cristo, amen al Señor, obedezcan al Señor. Y lo hacía con lágrimas, es decir, lloraba por el pecado de ellos. Con lágrimas amonestando a los hermanos. El abandono, también sufrió el abandono de hermanos. Vamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 4, 9, 10. Veamos qué dice aquí. Procura, es la última carta. En la carta del apóstol Pablo, que está en la cárcel, y él sabe que va a ser asesinado, justiciado. Es el periodo de Nerón. Y dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Hay un dejo de tristeza ahí. Y mire lo que dice, por ejemplo, en el 14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Cuídate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Tenían un disidente que se oponía, etc. Pero también tenía gozo por otras cosas, cuando los hermanos no solo se arrepentían, sino también cuando hacían cosas que glorificaban al Señor. Por ejemplo, Filipenses. Vamos a Filipenses. 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 Filipenses capítulo 4. Cuando dice del 14 al 20. Te lo voy a leer, que es muy hermoso esto lo que escribe el apóstol. Sin embargo, le dice a los de la iglesia de Filipos: bien hicisteis en participar conmigo en mis tribulaciones. Es decir, la iglesia de Filipos no solo estaba orando con él, sino que también lo estaba ayudando. Y dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas y regalos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta.
Mire la visión espiritual del apóstol Pablo. Yo busco que ustedes den fruto. ¿Para qué? Para la cuenta cuando tengan que presentarse ante el Señor. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, que había sido enviado de la iglesia de Filipos, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Así lo consideraba. Esto es como un sacrificio agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjese que les da una bendición espiritual y lleno de gozo a los hermanos de Filipos. Entonces, lo que tenemos que entender que el apóstol Pablo es una persona excepcionalmente espiritual. ¿Por qué? Porque tiene en mente y en su corazón a Cristo. Entonces, como vemos, la mayor preocupación del apóstol eran las almas de los hermanos, el estado espiritual de las iglesias y llevar el evangelio a los gentiles incrédulos. Y nunca se lamentó de la persecución de los gentiles o las amenazas de los judíos, del hambre, del frío, del cansancio, siendo la única vez que se registra una queja cuando el apóstol le pidió al Señor que le sacara ese aguijón de la carne. A lo cual Dios le respondió, ya lo sabemos, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y el apóstol qué hizo? Se sometió gozoso a la palabra del Señor, deseando ser más débil para que Cristo sea más fuerte en él. Esto es increíble. Nunca pensamos que el cristiano tiene que ser débil para que Cristo y el Espíritu Santo sean fuertes y gobiernen esa alma, esa vida. Siempre pedimos, Señor, hazme fuerte, Señor. ¿Habrá alguno de los que escuchan un atrevido a decir, yo he orado por que el Señor me haga más débil? No. Si lo ha hecho, no lo diga. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo tiene esta reacción a la respuesta de...? Por una razón. El punto del apóstol es Cristo. Cristo es su centro. Cristo es su amor. Cristo es su vida. Lo más admirable que hay en su visión es Cristo. Lo más digno de gloria, alabanza y obediencia es Cristo. Solo en Cristo y por Cristo es digno morir. El apóstol es como una llama de fuego que se consume por Cristo. Por Cristo. No la preocupación por las persecuciones y penurias, pero sí la preocupación por las almas que creen en Cristo y que más almas se conviertan a Cristo. Y bastaría ver cómo el apóstol Pablo enfrenta la muerte. El apóstol Pablo enfrenta la muerte como un sacrificio vivo para Dios, o una vida que se concluye como sacrificio vivo para Dios. Segunda de Timoteo, que es la carta de despedida, 4, 6 y 8. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera.
he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso es lo que dice él. Yo estoy pronto ¿para qué? Para ser derramado como libación. En el holocausto judío, la libación, que es el vino o la sangre que se derramaba, era el último acto del sacrificio. Entonces yo soy libación, mi sangre va a ser derramada por Cristo. Porque su vida ha sido un sacrificio vivo para Cristo. La preocupación del apóstol Pablo por las almas y por la iglesia de Cristo surge de un profundo amor a Cristo y del contacto directo personal con Cristo. Hay que entender de que el apóstol Pablo no solo podría haber sido un personaje excepcional, incluso como incrédulo, pero fue elegido junto a los apóstoles para una tarea excepcional, que era implantar el Evangelio en un mundo incrédulo, partiendo de los judíos y siguiendo por los gentiles, un mundo pagano, un mundo lleno de cultos satánicos, orgiásticos. En ese mundo, estos hombres fueron enviados a predicar el Evangelio y fueron dotados ¿de qué cosa? De dones excepcionales, capacidades excepcionales, porque la tarea era bastante excepcional. Y hacer cristiano es algo excepcional, es algo sobrenatural. Imagínense cuando no hay nada y hay que entender que van a ser perseguidos. Todos murieron asesinados, excepto el apóstol Juan. Entonces, fue la experiencia de vivir 3 años con Cristo. El apóstol tuvo la experiencia de un encuentro, no solo en la entrada de Damasco. Él dice, yo el Evangelio lo recibí de Cristo. Es decir, él tuvo varios encuentros con Cristo, resucitado. Y lo otro, que se genera un gran amor, una pasión que consume la persona y la vida de la persona, amor a Cristo, llevar el mundo a Cristo. Y fíjense cuál es la condición, y la condición la podemos ver en Juan, cuando el Señor Jesús, vamos a Juan 21, 15, cuando el Señor Jesús habla al apóstol Pedro, Juan 21, 15, dice, cuando hubieran comido, Señor resucitado, se le aparece a los discípulos, comen juntos, y le dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis ovejas. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Fíjese, el llamado de Jesús a Pedro y a los apóstoles y a todo cristiano para dirigir, alimentar las ovejas del Señor es, ¿me amas?
Porque si no ama al Señor, no puede amar las ovejas del Señor. No se la juega por las ovejas del Señor. Porque no se ha sometido al Señor. Y el sometimiento es voluntario y por amor. Y una de las características que están mencionadas, digamos, dije como preguntas, a ver, pero veo en la práctica, en la vida del apóstol Pablo. Si me amas, entonces apacienta mis ovejas. De modo que amar a los hermanos en Cristo y procurar que crezcan en Cristo es producto del amor a Cristo y es buscar la gloria de Cristo. Esta es una prueba de amor de cada día para la congregación. ¿Amas a tu hermano? Si amas a tu hermano, amas a Dios. Si no amas a tu hermano, no amas a Dios. Eso está en Juan, ¿se acuerdan? Para toda circunstancia y sobre todo a todo cristiano, sobre todo a los pastores, que son probados muchas veces para que crezcan en el amor a Cristo y a sus ovejas, y a veces son probados con el desprecio y la incomprensión de sus propios hermanos, y aún sufriendo por ello, tienen que seguir amando al Señor y amar las ovejas del Señor, compadecerse de sus almas rebeldes. Y el mayor ejemplo es Cristo. Lucas 23:34, que dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Judíos lo habían entregado para que lo mataran y los romanos lo estaban asesinando. Y esta debe ser la prueba más difícil para un pastor, o para un líder, para un diácono, para un maestro, y también para un cristiano en su familia. Si amar al hermano es señal de que amamos a Cristo. Si queremos saber cuánto amamos a Cristo, repase sus sentimientos y reacciones con cada hermano. Yo estoy seguro que vamos a encontrarnos faltos de amor por Cristo. Entonces, el apóstol Pablo es lo más representativo de lo que un hombre puede hacer para Dios por amor a Cristo y a sus ovejas, gracias al sometimiento al poder del Espíritu Santo, hermano. L. Moody, predicador del siglo XIX, norteamericano, oraba escuchando a un predicador y dice: Señor, ¿hasta dónde podrá llegar un hombre si se somete a ti? Bueno, con L. Moody fue un gran predicador. Y en Estados Unidos y en Europa, mucha gente escuchó la palabra del Señor, escuchó el Evangelio. Pero en la Biblia lo más representativo que hay de eso es el apóstol Pablo. El apóstol es un modelo de predicador, un modelo de apologista, un modelo de pastor, de maestro, de evangelista, de preocupación por los hermanos, de fidelidad y de amor por Cristo. Y siendo hombre, no fue perfecto.
Porque una de las características del apóstol Pablo, ¿cuál era? Soberbio, era orgulloso. Por eso el Señor lo mantuvo siempre ahí, flotando en padecimiento. Pero amó profundamente a Cristo y ese amor lo llevó a servir a Cristo con toda su alma, con todo su cuerpo y con todo su espíritu, en modo radical y determinado. Hermanos, la preocupación por la iglesia no es porque la iglesia crezca y tengamos un prestigio. La preocupación debe ser espiritual y a veces debemos examinarnos. Porque la queja es ¿por qué no crecimos? ¿Por qué no somos más? Pero estamos examinándolo. ¿Cómo estamos respondiendo al Señor? ¿Lo estamos amando? ¿Lo estamos obedeciendo? ¿O queremos una iglesia grande, que parezca bonita? Y así decir, somos cristianos. Pero estamos preocupados de obedecer, crecer, someternos a Cristo, conocer su palabra. ¿Estamos preocupados de eso? ¿O estamos preocupados de dar una buena apariencia al mundo? De que somos buenos cristianos. Esa debería ser una de las preocupaciones. Les leo, versículo 12. Ya voy terminando. El último versículo dice acerca del hermano Apolos. Mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, en este caso Timoteo y Erasto, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Yo no encontré ninguna explicación de los comentarios por qué el Apolos no fue. ¿Estaría ocupado? ¿Estaría en otra tarea? Posiblemente. Pero a mí me da la idea, hermanos, de que la iglesia de Corinto era una iglesia conflictiva. Y no era conflictiva que, no, era de insultos y hasta agresiones. Por eso le dice a la iglesia, cuando le manda la carta, dice, no lo intimiden. Y Apolo dijo, no, yo no quiero eso. Seguramente después fue. ¿Por qué, hermano? Cuando hay divisiones es muy duro. Es muy duro los insultos que se corren. O las cosas que se sacan al aire, que algunas son verdad y otras son mentiras. Pero ahí se mete el demonio. Se mete el demonio en los corazones y rompe todo. Y eso estaba sucediendo en Corinto. Y es de temer a veces. Y no todos tienen ese coraje a enfrentarlo. Por último, no todos los cristianos y pastores podrán llegar al nivel del apóstol Pablo, que vivió un tiempo excepcional y fue dotado para una tarea excepcional. Pero es un modelo para todo cristiano y para todo pastor, del cual aprender a amar a Dios, a Cristo y a las ovejas de Cristo. Eso sí, es un excelente modelo. Y el llamado de Dios, que Dios hace por medio del apóstol Pablo, 1 Corintios 11:1. Sed, dice el apóstol Pablo, imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y esto no es vanidad. El apóstol Pablo estaba bien consciente que él se esforzaba en vivir para Cristo, como Cristo y en Cristo. Y eso le trajo muchos problemas, de acuerdo, pero estaba consciente. Pero yo todavía no lo he alcanzado, me estiro hacia aquella voluntad.
Y por eso les dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y es un buen ejemplo. Que pastores, evangelistas, diáconos, maestros y todo cristiano estudie y observe la vida del apóstol Pablo. Es muy, puede ser fructífero, puede ser de bendición y puede llevar a cada uno de nosotros a entender nuestro pecado, reconocer nuestro pecado y arrepentirnos y comenzar a servir al Señor como Él lo merece. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, darle gracias, Señor, por este modelo que usted ha dejado en las Escrituras, Señor. Este hombre que usted formó, que usted llamó, que usted lo guió como un líder espiritual para toda su iglesia, Señor. Gracias, Señor. Y rogamos que el Espíritu Santo nos ayude a aprender de Él. Todo varón, toda mujer cristiana debería aprender del ejemplo del apóstol Pablo. No seremos como el apóstol Pablo. Dios quiere que seamos como somos cada uno, pero imitando los buenos ejemplos. Los buenos ejemplos del apóstol Pablo, que lo llevaron a servir con fidelidad, amor y determinación a Cristo. Gracias, Señor, por tanta bondad, Señor, por esta enseñanza, por este ejemplo que usted nos regala, Señor, para que podamos ser más fructíferos para su gloria. Gracias, Señor. Se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, he visto que hay varios hermanos que están presentes. Que el Señor les bendiga. Y bueno, sí, ahí están los deditos para arriba. Amén. Gloria al Señor. Toda la honra y la gloria es de Él. Así que, hermanos, yo los saludo de aquí del aislamiento anti-COVID, para que estén orando y ya nos veremos. Amén. Nos vemos el viernes para orar, clamar a nuestro Señor por todos nuestros hermanos, etcétera, etcétera. Bendiciones, hermanos.